la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando a Pedro Ferriz de Córdoba. Gracias, esa vocecita me encanta. Ay, bueno, me y derrite. nos deleita todas las semanas con su suavidad y con su ternura, ¿no? Qué hombre más lindo. Ay, sí. Fíjense que, bueno, antes que nada, buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Vean qué guapa está mi hija. Ay, No es que esté sí. descubriendo yo nada, pero la verdad de las cosas es que bendito sea el Señor, Ay, salió papacito. a su madre. Ay, te amo. Besos a mi mamá y también saludo con muchísimo cariño al auditorio, de verdad. No saben lo que les agradecemos, el hecho de que nos acompañen en esta travesía, en esta travesura, vamos a ponerlo así, que emprendimos hace ya algunos años con la intención de recordar esas charlas tan hermosas que teníamos con mi abuelito y esas charlas tan hermosas que también solemos tener mi papá y yo, que son de verdad deliciosas, papacito. ¿Verdad? Pues sí, Es rico, es rico. además, para viernesito, en la tardecita, ya, Rico, rico, seguramente ya ya sé. están echando su copita Su de copita, su vinito, tequilita, su su peliculita, su librito, su quesito, no sé, ¿qué digo yo? pantuflas, pantuflitas. Un panecito rico así para embarrar el queso, doble crema, en fin, Un hummus con manzanas, un hummus. con manzanita. Tú haces un hummus muy rico. Ay, sí, es deli el hummus. Con manzana, pruébenlo, es una cosa espectacular. Pues, mira, me has dado una idea. Es light. Bueno, voy a esperar a que vengas a Y visitarme. yo te hago tu hummus, va. Venga. Oigan, en las últimas semanas me ha preguntado mucha gente, estoy seguro que a ti también, mija, que cuánto tiempo más tenemos que aguantar los mexicanos para salir de este infierno en el que nos encontramos. De esta narrativa, sí. Volteas para todos lados y hay sufrimiento. El día de ayer, cuando hacíamos el programa en la noche, nos dimos cuenta del enorme dolor por el que tuvo que haber pasado esta mujer Y maestra. la maestra Sí, Irma Hernández. Irma, de haber sufrido la tortura de quienes la torturaban, en principio verbalmente y después lo hicieron hasta matarla, nos hace pensar, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar todo esto? Y esto me hizo pensar anoche, mija, en lo que incluso hablé contigo en la noche y lo platicamos tu mamá y yo, y pensamos que valdría la pena hablar del sufrir, del sufrimiento. ¿Qué sentido tiene sufrir? Y lo primero que las personas nos preguntarán es, bueno, es que sufrir es malo. Y hasta cierto punto tendrán razón, pero hasta cierto otro, más del 50% de esa argumentación es que no tienen la razón. El Sufrir es sufrir, incómodo y sufrir es doloroso, te pone a tener un montón de dudas, te acerca a preguntas incómodas, te acerca a lugares desconocidos, pero eso no quiere decir que el hecho de sufrir sea solamente el camino tortuoso por ser eso y ya. Por bueno, supuesto, en el fondo el sufrimiento tiene una manera de llevarnos a un mejor puerto, ¿no, papi? ahí es en donde yo quiero abundar. Yo quiero tratar de razonar en esta peña de pensamiento que hacemos los viernes. ¿Por qué el sufrir es bueno? Y eso yo lo aprendí tarde. Lo aprendí tarde en la vida, nada más así rapidito, una capsulita. Prácticamente toda mi vida, salvo al principio de mi carrera profesional, sufrí mucho porque no encontraba yo trabajo, porque no encontraba yo mi nicho, porque no encontraba yo mi vocación, porque
porque yo sentía así que algo se me cosía aquí en el pecho y no salía adelante lo que yo planeaba hacer. Y luego me toca el sismo y fue un horror, no solamente el sufrimiento, sino el que le incidía a tu mamá, indirectamente a ustedes, aunque estaban muy chiquillos. Pero el sufrimiento, en principio, es buenísimo porque te advierte. Ay, baby, me encantan, tú siempre tienes palabras, ¿sabes? Sí. Te advierte en el sentido físico, pero fundamentalmente en el sentido emocional. Y eso es lo que te conecta en tu yo con tu supraconciencia. Allá arriba, o sea, nosotros pensamos que el alma está aquí adentro. El alma nos rodea y nosotros somos la encarnación de una vibración baja en la que estamos metidos, pero en el fondo el sufrimiento nos alerta. Es una señal que muchas veces necesitamos tener para cambiar, para salirnos de una zona de confort. Vamos a pensar en términos idílicos. Una persona que desde que nace en pañales de oro y plata, que deben de ser muy incómodos, hasta el final de su vida vive en la opulencia, vive sin ningún, como decía tu tía, sin ningún cabrón pendiente. Vive sin ningún tía Rosa. Vive sin ningún cabrón pendiente, la pasa bomba, no se pone a prueba su carácter porque nunca sufrió. Yo te puedo asegurar que esa persona en su vida, al final de su vida, volteará a verse y no tuvo una oportunidad, una sola oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque todo estaba crecido. Es decir, ya no había nada que alcanzar. Cuando ustedes empezaron a crecer en su vida, me decía un querido amigo, Carlos Vandala, que aquí lo tengo en mi corazón. Uy, Carlos Vandala, me acabas de llevar a Júpiter. Sí, a Júpiter. Carlos Vandala. Carlitos Vandala. Carlos Vandala me decía, todo aquello en lo que puedas limitar a tus hijos, hazlo. Y decía, no, pues, digo, de lo que se trata es de darles todo. No, te estás equivocando, Pedro. Cuando una persona es educada bajo el principio de que hace así y ya está, esa persona no crece. Claro. Y ¿qué te hizo a ti? Me decía él. ¿Qué te hizo a ti crecer? ¿Qué te hizo a ti forjarte como el comunicador que eres? Y dije, pues la adversidad. Uh-huh. Sufrí un chorro cuando no me contrataba. Me acuerdo que le hablaba yo a Emilio Azcárraga Milmo para que me contratara y me mandaba al cuerno. A Pepe Pajés le hablé para que me contratara en la revista Siempre, me mandó al cuerno. O sea, me mandaron al cuerno de muchos lugares. Y cada vez que tenía yo una derrota, vaya esto entrecomillado, estaba yo empezando a poner los tabiques de mi victoria. Claro. Y entonces, ¿Alguna vez también me contabas que cuando pensaste que lo tenías todo, que te despidieron? Sí. Tú pensaste que habías perdido todo, en realidad estabas por tocar un lugar mucho más cómodo. Sí, mucho más superior. Fue superior, exitoso. Sí. Exitoso en el sentido profesional. Uh-huh. Incluso de ahí me salió en ese momento otra frase que tengo acuñada aquí en mi arteria aorta, ahí la tengo así tatuada por dentro, que dice, nunca juzgues a un problema presente porque será la base de un éxito futuro. O sea, cuando sientes que ya te llevó patas de cabra y que ya no hay mañana, no te estás dando cuenta que la Tierra gira y va a salir el sol. Sí. Y que así como la Tierra tiene momentos de tiniebla y momentos de luz, así la vida, igualito. Tiene momentos de tiniebla, de noche, y tiene momentos de esplendor, incluso de un extraordinario calor. Entonces, el sufrimiento yo creo que te forja, es una
Hay una figura que es preciosa. Una espada se forja con fuego y a martillazos. El forjar algo que te sirve como defensa para tu vida se hace a golpes. Y los golpes, cuando los recibes, hombre, ¿a quién le gusta recibir un trancazo? No, pues a nadie. Pero Te forja. te forja. Te van haciendo fuerte, te van dando forma, te van dando sentido. Y hay una sentencia de Jesús, y no quiero con esto hacer una humildía, pero decía, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Sufrirá más quien te la da. Porque a ti te va a fortalecer, a ti te va a fortalecer. Y esto de que el carácter forja la adversidad, no lo digo yo, lo decía Séneca. Séneca, uno de los pensadores más grandes de la historia, él llegó a pensar que el sufrimiento era un momento culmen de tu desarrollo. Nietzsche, el famoso forjador de muchas de las ideologías que llevaron al hombre incluso a la catástrofe, como fue el holocausto, ¿no? En eso se inspiró Hitler. En el superhombre, claro. Sí, en el superhombre y en el mercado de las moscas, que también es un libro, bueno, es un libro bastante dark. Bastante darketo, pero bueno, Nietzsche también habla del sufrir y ubica al sufrir con un enorme valor, porque el dolor nos hace empáticos con los demás. O sea, cuando tú sientes dolor, cuando tú no sientes dolor, cuando tú nunca has sentido dolor, vas por la calle y ves a un vagabundo y te sigues derecho, no te importa, porque no sabes lo que ese hombre está sufriendo. Nunca lo has experimentado. Nunca. Decía un primo mío que quise mucho, tu tío Fernando, decía en plan de broma, cuando ella llevaba Fernando era un cascabelín. Era un cascabel. Ajá, era un cascabel. Se tomaba 2 copas y decía, oye, Pedrito, que era español, dice, oye, Pedrito, yo no entiendo eso de que haya hambre, porque yo cuando tengo hambre me como un solomillo y se me quita. Y yo decía, Nando, eres, ¿cómo se nota que no has sufrido en la vida? Porque el hambre es real. Y el hambre, cuando tienes hambre, te hace el día de mañana apreciar cuando te llevas algo a la boca, ¿no? Incluso en cuántas familias cada vez se pierde más, pero finalmente se ha hecho. Y esto viene de una costumbre de astringencia, de austeridad, de escasez. Se sientan las familias a la mesa, se toman de la mano y dan las gracias por el fruto del trabajo del hombre que está ahí. Y le pides a Dios, en primer lugar le dices a Dios, gracias por esto. Hay quien lo toma por un hecho. Sírveme la sopa. Ahí está la sopa. Sírveme la carne. Ponme un poquito más, Chun. No, espérame. Eso es un regalo divino. Es que ahí estás tocando un punto muy importante, que también es el agradecimiento. Cuando uno aprende a vivir con agradecimiento, agradecer todo, papi, porque hay tantas cosas que luego las damos por sentadas, se nos olvida que la vida te puede arrebatar todo en un segundo. Sí. Agradecimiento porque, no manches, no sé, porque tu almohada está cómoda, porque no pasaste frío en la noche, porque tienes una pijama, porque comiste, porque despertaste. Tienes un techo que te guarece. Claro, porque puedes ver, porque puedes oír, porque puedes peinarte, porque puedes... Porque yo sí puedo peinarme. Pero fíjate, bueno, yo no. Yo ya amanezco peinado, fíjate, le doy gracias a Dios, le digo, mira, Diosito, fíjate, me acabo de despertar y ya estoy hecho. No, pero fíjate, el sufrimiento, también como otro concepto, vamos a darle un sentido por otro lado. Venga. El sufrimiento te hace cuestionarte el sentido de la vida. Si no pasas por esa zona, puede ser que nunca te cuestiones por qué vivir, porque habrá veces que reniegues de la vida.
A todos nos ha pasado, yo creo. Dices tú, ching, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto me esté pasando? ¿Cómo es posible que eso le esté pasando? ¿Cómo es posible que eso nos esté pasando? Pero también, veámoslo desde el punto de vista positivo, eso te hace aprender y darle a la vida un sentido que tal vez sin sufrimiento nunca hubieras llegado a reflexionar. Sí, y también por eso es importante. Aprendemos. Sí, por eso también es importante el juicio, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad súper juzgona, porque es la verdad. O sea, tú te metes nada más tantito a redes sociales y te das cuenta que todo el mundo opina de la vida de todo el mundo, pero cuando a lo mejor te toca vivir esta parte que narrabas de la empatía, ¿no? Que te toca atravesar por algún tipo de sufrimiento que te hace empático con el otro, dejas de juzgar y empiezas a aceptar que cada quien tiene diferentes caminos para elevar te iba a decir su espíritu, pero para darle más sentido a su vida y que a la hora de pues atravesar esta vida pueda dejar un ejemplo también en alguien más, en alguien que a lo mejor ahorita está pasando por sufrimiento, pero luego a ti te vio sufrir y salir entero o entera, y cuando a ellos les toque pasar por esa adversidad, es esta inspiración, ¿no? De que justo para eso están los tropiezos, los dolores, las vicisitudes. Y todo eso, hija, Sí. ha sido históricamente analizado por filósofos, por teólogos, por científicos. Los científicos han analizado el proceso del sufrimiento y hacia dónde te eleva, porque el sufrimiento eleva. Decía Khalil Gibran que el sufrimiento es la cuerda que hace vibrar el alma. Fíjate qué frase. ¿Quién es Khalil Gibran? Me atoré ahí. Es un sociólogo, escritor, analista del ego, que decía esta frase que te digo: el sufrimiento es la cuerda que hace vibrar tu alma. Porque él analizaba y decía que venimos a este mundo a aprender, porque ahí, en el sufrimiento, es en donde te preguntas el sentido de la vida, pero no te lo preguntas a ti, Claro. se lo preguntas a tu ser superior. No estoy hablando de ir a rezarle a Dios, no. Estoy hablando de que todos tenemos un ser superior que muchos le llaman el alter ego, muchos le llaman la supraconciencia, muchos le llaman el alma, muchos le llaman el que ya lo supo todo porque ya vivió todo lo que tenía que vivir y te pone a ti ahí para que aprendas, ¿no? Bueno, esa cuerda vibratoria es necesaria, porque si no la haces vibrar con el sufrimiento, no tiene sonido. Y pareciera una metáfora o una figura poética, pero en el fondo tiene una explicación. Ahora, también el sufrir nos hace llegar a pensar que es para algo. O sea, es muy difícil aprenderlo cuando lo estás viviendo y cuando no has evolucionado. Pero los que hemos vivido más, y eso lo aprendí hace poquito, poquito, mira que tengo 74. I am 74, going on 18. No, y eres 74 going on 18. Ya. 20 siempre, papacito. Bueno, Forever young. Pero fíjate que yo ya llegué a pensar que por todos los caminos que me han tocado sufrir, he llegado a aprender que nada de esto es en vano. Nada es en vano. Viktor Frankl, este hombre que estuvo en Auschwitz, que vivió el Holocausto, que vio cómo sus compañeros, que amanecía él y de repente se encontraba con que su compañero de litera estaba muerto, y el defunto se moría de hambre ese día,
y el de enfrente se moría de escorbuto o de De hambre, inanición. de hambre, de lo que fuera. Decía, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Ahora, mucha gente del público se preguntará, bueno, ¿y qué sentido tiene la vida cuando se sufre? Bueno, yo creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos en la vida, que es encontrarle un porqué y sobre todo un para qué. ¿Para qué estoy pasando por esto? No por qué. El por qué, mira, el por qué lo aprendí en un hospital. En un hospital, un doctor que me diagnosticó cáncer en la próstata, lo primero que me dijo, dice, antes de que me digas por qué te pasó a ti, porque yo ya estaba así, aquí en la lengua, ya le iba a decir, chinga, ¿por qué me pasó esto a mí, no? Dice, antes de que me lo digas, porque ya sé que me lo vas a decir, te voy a contestar esa pregunta. ¿Y por qué no? O sea, ¿tú de qué privilegios gozas para decir que a ti no te tendría que pasar estas cosas? ¿Por qué te preguntas por qué te pasó? Mejor di, ¿para qué me pasó? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Y si lo que aprendo es la muerte, bienvenida sea, pero aprendí. Si viene la recuperación y sales de esa, volverás y dirás, yo tuve cáncer en la próstata, porque la próstata sirve para dos cosas, para tener hijos, para tener cáncer. Entonces, yo tuve ya hijos, yo tuve próstata y la pasé. Entonces volteo y digo, cuando me lo dijeron, llegué aquí a la casa del rancho que te acuerdas que teníamos y dije, lo que nunca pensé tener, hoy lo tengo. No lo entiendo, pero me imagino que me enseñará algo. Y entonces ahí aprendí que el sufrir tiene mucho que ver con la filosofía y tiene mucho que ver con la espiritualidad y tiene todo que ver con lo que tú, en el fondo, puedes cada día que pasa, en función de lo que vas superando y vas dejando atrás. ¿Qué dejas atrás con el sufrimiento? La venganza. Muchas cosas. Fíjate. Muchas cosas. Pero fíjate qué padre el que, por ejemplo, alguien que te hace sufrir, que te hace daño. Yo a los 34 años, si alguien me hacía sufrir, volteaba, yo estaba esperando en qué momento para romperle la madre. Hoy, el doble de edad. Es que te imagino todo, Pedro. Claro que sí, o sea. Sí. ¿Qué te pasa, güey? No, pero Sí. hoy, cuando recuerdo lo que me hizo sufrir, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito espiritual, el que tú quieras, familiar, el que sea, me pongo a pensar, ya pasó, aprendí, lo superé y fíjate, esto es lo más importante del sufrimiento, soy mejor persona. Ahorita estabas diciendo una cosa bien padre, de soltar. Creo que cuando uno sufre, también uno tiene que aprender a soltar cosas. Y cuando sueltas esas cosas, liberas algunas de las que cosas a las que estabas atado. Llámese próstata, llámese vicio, llámese amor tóxico, llámese mala relación con el dinero. Ahora sí que lo que tú pongas es un poquito, también tienes que como que soltar y confiar en que hay un proyecto mayor para ti. Eso. Porque vivir implica sufrir, porque el sufrimiento no es un accidente de la vida, es un componente estructural, fundamental de lo que significa existir. Es decir, en este mundo no venimos a experimentar la felicidad plena. No es cierto.
Estoy de acuerdo contigo. Lo que venimos a experimentar es la condición de la fragilidad humana, y dentro de la fragilidad humana está el ego. Aquel que se siente superior no sabe lo inferior que resulta. Sí, Aquel que piensa que te está viendo hacia abajo no se da cuenta que tú estás viendo hacia arriba y lo ves a él, pero también ves al cielo. Entonces, es un componente estructural de la existencia, el sufrimiento. Y aquel que piense que sufrir es pasar por momentos malos, mejor que se dedique a pensar que está pasando por momentos de crecimiento, de aprendizaje, de fortalecimiento espiritual y personal, que le harán hacia los demás cada vez tener una presencia mayor. Es como, lo ponían así en la filosofía, es como cuando ves llegar a un héroe de 1000 batallas y de repente Julio César, ¿no? Entra en el Senado y la gente dice, ahí está un hombre que ha ganado todas las batallas del mundo, que consiguió que conquistó a los galos, que cruzó el Rubicón, que retó al statu quo, que venció al Senado, que venció la adversidad, que venció todas las vicisitudes habidas y por haber. Y entonces llega y se hace presente. Es un hombre que está lleno de heridas, lleno de cicatrices, y se yergue con una toga y dice, aquí llegué. Ahora sí que si fuera en México diría, ya llegué, cabrones. sí. ¿No? Ya llegué, ya estoy aquí. Y tengo detrás de mí todo un bagaje que me ha enseñado un montón de cosas. Y he visto el hambre, he visto la muerte, he visto a mis compañeros amputados de una pierna, de un brazo, con el corazón de fuera, con las tripas. Aquí estoy. Y lo he pasado todo. Y luego viene un aspecto que a mí no me acabó de enseñar lo que significaba el sufrimiento porque venía desde el lado de la espiritualidad y por lo general decía, ¿te acuerdas de Julia Dogma, la esposa Sí, de, ¿sí? sí, sí. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Yo soy Julia, ¿no? Sí, sí, De Santiago de Posteguillo. de Santiago Posteguillo, sí. Decía Julia Dogma cuando le preguntaba a su esclava, oye, ¿y qué te enseña tu religión? Porque está empezando a crecer el cristianismo. Y entonces le dice, me enseña a perdonar, le decía su esclava. Y decía, no cabe duda que tu religión es para perdedores. Julia no se daba cuenta en su arrogancia que no es abrevar del maná que te avienta Dios la felicidad o el poder o la abundancia. No, es por abajo, es por el entendimiento que te da, como decíamos al principio, empatía ante los demás. Dios se llama amar al prójimo. Y para amar al prójimo tienes que tener empatía. Y para tener empatía tienes que haber sufrido. Claro. Entonces, es un camino de lección, de aprendizaje. Sí, claro. Decía Mateo, decía, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero no porque llegue Dios y te consuele. Yo lo interpretaba así cuando lo escuchaba. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Un día va a llegar Dios y va a decir, qué bueno que lloraste un montón porque ya te... No, espérame. Ya vine a abrazarte. Ya vine a abrazarte. Ya... No, es que el sentido de Mateo es otro. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados por ti mismo. Claro, es tu propio consuelo. Y es que la paz, esa paz en la que luego te puedes regocijar, tampoco viene del cielo. Tampoco te la va a bajar Dios a darte paz. La paz la tienes que encontrar tú dentro de tu tormenta, dentro de tus adversidades, dentro de tus traumas, dentro de tus preocupaciones. O sea, esa paz la tienes que trabajar
Pues internamente. Y pues internamente. sí, Ahora, y no siempre es fácil, no siempre es fácil. no, es que el sufrimiento no propone, es más, qué bueno que dijiste fácil. Vivir en una zona de confort no te da la capacidad de transformar nada. No, es aburridísimo eso. Vivir ¿Qué en te una zona deja? por eso el sufrimiento es transformador. ¿Por qué hay avance médico? Porque detrás de cada avance hubo un sufrimiento o millones de sufrimientos o 5 sufrimientos. Hubo algo que le pidió al hombre encontrar la cura. Y no puedes encontrar la cura si no tienes la enfermedad. Claro. Entonces, ergo, el sufrimiento es transformador. El sufrimiento es un despertar en el que cobras conciencia de tu realidad y una vez que cobras conciencia de tu realidad, tratas de salir de ella. Si no estás o sea, si tú estás en un barco que se está hundiendo, primero tienes que cobrar conciencia que te estás hundiendo. Y entonces después dices, ¿dónde están las lanchas de salvamento? ¿En dónde están las llantitas que me puedan sostener? ¿En dónde está una tabla de salvación? ¿En dónde está algo? Una puerta de madera, claro. Algo En el Titanic, sí. que te permita agarrarte de ello, pero si no tienes la experiencia, entonces tampoco despiertas. Claro. Entonces el sufrimiento transforma, el sufrimiento despierta, el sufrimiento te abre el corazón. Mira, pensamos acá, pero también acá, ¿eh? Y es Sí, ya está más, en la panza, por supuesto que sí, también en la panza. por supuesto que sí. Por eso en la cultura oriental están los chakras. Ujú. Y en cada chakra hay una fortaleza y una debilidad. Sí. Entonces, el corazón es fundamental en el sufrimiento y el alma. Ulteriormente, lo más delicioso de todo el sufrir es que tu alma documenta, o sea, tu alta vibración documenta lo que la baja vibración le está enseñando. Y entonces se construye un significado de todo lo que es caótico para reorientarlo. Eh, o sea, El caos, está padre lo que estás diciendo, sí. cuando tú llegas a tu casa y una fiesta el día anterior y te despiertas y ves la casa hecha un destrozo. Perdón, yo no podría dormir con la casatera. O sea, con mi toque recojo. Bueno, pues entonces construyes antes que otros el significado de la reparación del caos. Cuando tienes un proceso caótico y conscientemente lo realizas, tengo un proceso caótico frente a mí. Lo que tiendes a hacer es el reorientar ese caos con un principio de orden. Thibaut es un buen ejemplo. ¿Qué hizo? Thibaut es totalmente ordenado. Ah, sí, mi chaparrito. Porque odia el caos. Sí, no soporta ni el caos, ni las sorpresas, ni las agendas fuera de lugar. Él le gusta la estructura, sí. Entonces, Muy estructurado. tenemos que llegar a entender, o sea, recapitulo todo esto para tratar de llegar a entender en dónde está México. Hace unos cuantos días hice un video que creo que le gustó a algunas personas, porque en ese video hablaba yo que nosotros desde la perspectiva mexicana decimos, híjole, ¿cómo fue que nací en México, hombre? Habiendo países como Suecia, habiendo países como Dinamarca. o sea, así de Dios. O sea, ¿por qué diablos tengo yo que haber nacido en México con Morena? Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿y cuándo vamos a salir de eso? Fíjate el principio
conciliador que tiene esa pregunta, porque entonces ya hay mucha más gente cada vez consciente de que estamos metidos en un proceso caótico. Y si estamos ahí, nuestra tendencia, o sea, ese sufrimiento, lo que nos da como tendencia es, ¿qué objetivo tiene este caos si no lo compongo? Y entonces, cuando ese caos se convierta en una percepción generalizada, saldremos de ahí. No antes, ¿eh? Tendremos que darnos cuenta primero que estamos en un marasmo de mierda. Sí. Ya no hay poder judicial, ya no hay balances en el poder, ya no hay institutos autónomos, ya no hay ley, ya no hay elecciones libres, ya no hay libertad de expresión, ya no hay paz, ya no hay seguridad, ya no hay justicia, ya no hay educación, ya no hay producción, ya no hay inversión, ya no hay respeto a la autoridad. Dime qué hay. Violencia, inseguridad. Entonces, mucha gente dirá, hijo, Pedro, qué fregón. O sea, resulta que esto que nos está pasando es necesario. Y la respuesta que les doy es una respuesta bastante sorprendente porque mi respuesta es que sí. Suecia vivió el hambre en el siglo XIX. En el siglo XVIII la pasaron de la fregada. Hubo hambruna. Tuvieron la Gran Guerra del Norte entre 1700 y 1721. Se pelearon nada menos que contra Pedro el Grande. Les quitó la mitad del territorio. Vivieron, bueno, la adversidad completa. Dinamarca. Dinamarca hubo gente en el siglo XX, a principios del siglo XX, que vivió el ostracismo de la miseria brutal. Vivió la ocupación nazi en la guerra, Segunda Guerra Mundial. Los suecos salieron como estampida a otras partes del mundo a buscar un empleo que les diera la capacidad de sobrevivencia. Sobrevivencia. Y hoy ves a Suecia y a Noruega y dices, oh, de aquí soy, ¿no? La han pasado bien siempre. No la han pasado bien siempre. No, la han ninguna pasado parte mal del muchas. mundo. Ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo. También puedes voltear a ver París, ¿no? Ay, sí, pues sí, también. Bueno, pues Hambruna, también, revoluciones. La revolución de la France. O sea, Sí, por donde sea. la justicia de la guillotina, la justicia de este país descansa en el filo de esa hacha. Descansa ahí. Robespierre, Rousseau, Voltaire, el sufrimiento de los miserables, pues que, digo, Víctor Hugo captó la miseria humana de una sociedad que no entendía que no entendía. Y en México, hoy estamos viviendo el no entender que no entendemos. Y eso yo lo veo extraordinariamente bueno, extraordinario. Tuve que llegar a la filosofía para entender lo que hoy estamos viviendo y darle un sentido que haga vibrar el alma de quienes estamos involucrados en esa problemática. Aparte de esto que estás diciendo de el alma, ay, qué rico, porque muchas personas esperan que tengas una respuesta mucho más concreta, ¿no? Más, bueno, en las elecciones va a pasar esto y luego va a pasar el otro y va a ganar fulanito y vamos a apoyar a tal partido y hay que hacer una marcha y hay que... No, creo que cuando estás dentro del caos, no siempre conoces la salida, pero sí te empiezas a hacer las preguntas que te van a liberar de aquello que te está condicionando a sufrir. Sí. Entonces, eso que dices de el alma me deja pensando en que México está en un proceso de recuperación de su alma,
de elevación espiritual, De crecimiento, hija. pero en unión. Sí, bueno, es que como país estamos creciendo. Ajá, ahí va a haber Ha, más unión, ha ¿no? habido gente que me ha dicho, México nunca será una superpotencia. ¿Por qué no? Porque los mexicanos somos un desmadre. Sí somos, pero somos súper trabajadores. somos un desmadre creativo. Ujú. ¿Quién que ha sido creativo no ha sido un desmadre? Nadie, hombre, nadie. No, La creatividad implica estar fuera de la caja, pensar en solitario para después empezar a pensar en comunidad, en comunitario, en verdad. Te lleva a la profundidad de tu ser, que es la profundidad del alma, y te da un sentido. Eso es yo creo que es, ahorita hablabas tú de qué nos va a pasar en el futuro, ¿no? A mí me ha llegado gente muy inteligente a proponerme, por ejemplo, la creación de un nuevo partido político. Desde hoy les digo, ni lo hagas. ¿Por qué? Porque vamos a perder las elecciones del 2027, hombre. Y vamos a perder las elecciones del 2030. Las vamos a perder. ¿Y por qué las vamos a perder? ¿Por qué las vamos a perder? Si juntamos las voluntades y entonces hacemos... No hay las condiciones democráticas, republicanas, jurídicas, estructurales para ganar una elección. ¿Por qué? Porque tomaron el poder. Un grupo de personas que no está dispuesto a soltarlo. Entonces, tienes que partir de más abajo en una línea de X y Y, parte de números negativos, porque estamos en números negativos. No hay condiciones democráticas para que tu voto valga. Hoy tu voto no vale. Hoy tu voto vale 3,000 pesos al mes de una dádiva. Hoy tu voto vale madres. Y si ya aprendimos que nuestro voto vale madres, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tu voto y el mío y el de los demás valga? Y lo que tenemos que hacer es claro. reestructurar lo que está perdido. ¿Ya se perdió? Y lo dices muy bien, tu voto vale madres, votes o no lo hagas, no porque ahora en el Poder Judicial ganó el abstencionismo y como si no hubiera pasado nada. Y en el 2024 hubo muchas personas que me dijeron, ¿por qué votamos tan poquitos? No, hombre, votamos un chorro, Muchísimo. pero echaron a un lado 10.5 millones de votos. Ujú. Tuvimos, fíjate, me ubico, 2 de junio del año pasado. Sí, vamos a las elecciones y no nos formamos en la cola para ir a votar y el rollo. Sí, sí. ¿Sí? Estábamos asados. Y en la noche, cuerda, campeón. Y aparte temprano, porque llegamos a pensar, tú tenías que ir con Alarraqui, y llegamos a pensar que ibas a regresar a la casa 1, 2 de la mañana, 8:30. Ya habían cantado. Con menos del 1% de la votación, Ya habían cantado. ya se había gritado el triunfo de quien perdió. Eso implicó un sufrimiento general. Yo me acuerdo, Laura Zapata. Estábamos anímicamente deshechos. Laura Zapata estaba junto a mí, aventó el celular y dijo, la chingada, ya. Laura Zapata la amo. Es un personajazo. Es un personaje. Es un personaje. Pero bueno, pero así como Laura dijo, a la chingada, ¿cuántos millones de mexicanos dijeron, a la chingada, ya? Y entramos en un proceso que todavía muchos todavía no acaban de entender y que muchos no entendieron lo que nos pasó y hoy siguen tratando de sacar al país por las mismas vías por las que ya no se podrá circular porque las desaparecieron, las dinamitaron. Si había puentes de comunicación, los rompieron. Si había puentes de equilibrio en el poder, desaparecieron. Hay, de repente, el crecimiento de un Tlatoani
el trabajo que hiciste con el equipo de comunicación de nosotros sobre el bastón de mando, ¿no? Ay, qué perro, eso está. Entonces, Eso es sí, perrísimo. pero es una realidad. es una Es una realidad. realidad. Entonces, si es una realidad, no te voy a decir pare de sufrir, sino te voy a decir dale un sentido a ese sufrimiento, porque te hará entrar en la esencia de lo que mañana será una solución. Mañana, pasado mañana, algún día, México saldrá de este ostracismo que, desde mi punto de vista, hoy lo entiendo, resultó necesario. Es más, resultó imprescindible. México la iba llevando ahí. De repente, el priismo del siglo XX nos hacía pensar como que ahí la iba. Bueno, el otro día volví a disfrutar la disertación de Mario Vargas Llosa cuando, enfrente de Octavio Paz, empezó a decir, no, pues es que es una dictadura, es la simulación de la libertad, es la simulación del progreso, es la simulación del entusiasmo patrio. Es perfecta esta dictadura, incluso que ha comprado las voluntades de filósofos, de pensadores, de la intelectualidad, y don Octavio Paz nada más se hacía como Chinicuil, y Mario Vargas Llosa seguía describiendo a una dictadura perfecta, porque es la simulación perfecta de una democracia inexistente. Y Paz, por más que se revolvió, salió mucho más histórica la frase de esta es una dictadura perfecta. ¿Quién se acuerda de la respuesta de Paz? No, yo no. Y mira que no estoy desdeñando ni poniendo en No, y es duda. Octavio Paz, a ver, Es es Octavio Octavio Paz, Paz. pero Octavio Paz no entendió lo que Mario Vargas Llosa quería decir. Mario Vargas Llosa lo que decía es, esto ahí se quedará mientras la gente no esté perfectamente abajo, y el momento en que esté perfectamente abajo, habrá algo que les haga surgir, ¿qué se describe al ave fénix? Aquella que se La levanta de la ceniza. ceniza. Un día tenemos que ir juntos, si no es que ya ¿A dónde? fuimos, ¿A dónde, papi? al Templo del Rosario en Puebla. Ya hemos ido con mami, ¿no? Ya Es hemos un, ido. es un churrigueresco Sí, que es súper, todo labrado con piedras afuera, sí, ¿no? y columnas salomónicas. Hay en dos columnas salomónicas, hay una imagen de un ave que está hacia arriba, y cuando ves de dónde surge de un estucado oscuro que son las cenizas. Ajá. Y son esas aves que surgen de las cenizas para alcanzar el cielo. Hoy estamos en las cenizas, pero la historia nos gusta escucharla cuando ya el ave ya se levantó, cuando ya voló, cuando ya hay aves que cruzan el pantano sin manchar. Ah, qué bonito, pero mientras que estás cruzándolo, bueno, pues estamos en el mientras. Hoy. Claro. Y, Claro. y Y estar esa en el narrativa es incómoda. ¿Es real? ¿Es necesaria? ¿Es incómoda? es Pero, incómoda, pero deja de serlo cuando la analizas y cobra un sentido. Yo no quiero con este programa consolar a los mexicanos que nos oigan y nos vean para decir, pues sí, estamos en un lugar bien pinche necesario, muy necesario, porque, hijo, sí, qué bueno que nos estemos, a ver, ahí te va un cacho de mierda, y órale, y ahora regrésatela, y qué padre, me diste en el ojo, no. no. No, lo que quiero es darle un significado a el dónde estamos y a cómo, hacia dónde. O sea, ese cómo es lo que nos tendrá que salir del qué. Eso lo decía Albert Camus. Ese cómo salir nos tendrá que salir del qué, en dónde estamos. ¿Qué nos pasa? Pues esto nos pasa y esto es cómo vamos a salir. Yo personalmente pienso que todavía no estamos listos para el cómo. Para el cómo. No, estamos en el qué. Estamos en el qué. Estamos empezando a analizar el qué. Claro.
porque muchas personas reniegan del qué, pero no lo han entendido. No lo han entendido. Es que es difícil. Ya, no es un pensamiento sencillo cuando todos los días ves decapitados, gente colgada de puentes, personas asesinadas como la maestra, desapariciones. O sea, de repente no es fácil detenerte a pensarlo siquiera. Brota el coraje, brota la ira, brotan otros sentimientos que tienen una vibración muy baja y que Y por que, supuesto hay que elevar. bueno, sí, pero esa vibración, habría que discutir si la vibración de la ira es baja. ¿Por qué tú crees que no es? Por, Digo, es normal, de repente no somos tú sabes moneditas que, de oro. tú Ajá. sabes que, bueno, ¿a quién le digo? ¿Qué? Yo sé qué. Los seres humanos despedimos luz. Ujú. No la vemos porque es una luz imperceptible al ojo. Eso algunos le llaman aura, otros le llaman el resplandor del alma, el brillo de lo que eres, ¿no? En ese resplandor hay una vibración que cuando entras en proceso de ira, físicamente tu cuerpo secreta adrenalina. Secreta adrenalina. ¿Sí? Yo recuerdo cuando el sismo del 85, yo olía, porque en aquel tiempo olía, hoy tú sabes que casi no, tengo anosmia, casi no huelo. Bueno, es que Justamente, sí olías antes del sismo, después de que te dio el infartito sí, dejaste de oler. en el cerebelo me dio un par de infartos, pero bueno, dejé de oler, pero yo olía adrenalina, todo yo era adrenalina. ¿A qué huele la adrenalina, papi? No sé, no sé, pero sí te puedo decir que olía adrenalina, y la adrenalina tiene un olor a miedo, tiene un olor a me vale madres, tiene un olor a el límite de una raya de la que vas a transitar sin reflexionar qué, pero lo que tienes que hacer es sobrevivir. La adrenalina huele raro, no te la... Voy a tratar de leer lo que es el olor de la adrenalina, pero huele, ¿eh? Bueno, Increíble eso que me... Yo me acuerdo que yo te olía, o sea, me llevas a ese recuerdo y tú me olías a yeso y a podrido. ya, bueno. Ah, Oye, espero que ya se me haya quitado. ya se te quitó. No, pero olías como a la carne cuando está Pasadita. sangrando. Sí, pues sí. Y a yeso y a humedad como pues, todo el cemento que me acuerdo de ese olor, sí me acuerdo. Pues a veces la ira Ujú. es la que te saca de una situación. Yo le diría a todas las personas que en este momento están pasando por un proceso así, oscuro, que lo tomen con un sentido. Tiene que tener, todo en la vida tiene un sentido, todo en la vida, y otra vez suena un tanto metafórico y utópico y semántico. Todo en la vida tiene un sentido. Mira qué fregón el Pedro, ¿no? Todo en la vida tiene un sentido. Todo en la vida tiene un sentido. Lo bueno, por supuesto, pero lo malo, más que Bien. por supuesto. Claro. ¿Sabes dónde aprendí menos en mi vida? En el éxito pleno. Claro. Aprendí, prácticamente desaprendí. No, y las historias que cuenta uno no son las del éxito, ¿no? Son las que te forjan, la palabra es perfecta, forjar, son en tus momentos de adversidad, justo, ¿no? Sí. Es porque de alguna u otra manera te dan tintes de heroísmo, y es que el heroísmo es aprender a salir de ahí. El La valentía. estoicismo, Ajá. que tú conoces como movimiento filosófico,
Ujú. A diferencia del hedonismo, el hedonismo está arriba y goza los placeres carnales. El estoicismo sufre, pero no por voluntad. Eso lo entendí tarde. No, el estoico sufre por entendimiento y por procesamiento de aquello que ve y que le impacta en dolor físico o psicológico. El estoico es mucho más fuerte que el hedonista, que el epicúreo, ese que nació para gozar. ¿Cuál era la debilidad más grande de los emperadores romanos? El hedonismo, el ego, el epicureísmo. ¿En dónde estaba la fortaleza de los seres de aquellos tiempos cuando el poder se imponía como materia bruta de la misma humanidad? Los de abajo, en los que hicieron la base de la filosofía. Cuando Sócrates dijo, ahora me mato porque es un asunto legal y me mato para darle a mis alumnos un ejemplo de lo que implica cumplir con la ley. Y si la ley ha decidido que soy culpable de pervertirlos, que esta sea mi última lección, es mi última clase. Ese libro es muy bonito. El de, ¿cómo se llama? Las columnas de hierro, ¿es ese? La columna de hierro. Sí. La columna de hierro. Sí. Tracy Chevalier. Tracy, ¿sí? No, Chevalier, no. Bueno, en fin. Por ahí lo debo tener, pero sí, narra esa escena divino. Es precioso. Pero espero que con esta hora de reflexión hayamos podido levantar un tema que por lo general siempre está en el suelo. El sufrir es sinónimo de malo. Y yo quiero dejar aquí, si es que se me permite, una frase que lo dice todo. En la vida no es las cosas que te pasan, sino cómo las tomas. Porque si te pasan y las sufres, entonces entras al terreno más sencillo del hombre, la victimización. El sentirse víctima es lo más fácil que hay. No, el problema es el sentirse fuerte ante el dolor, ante la miseria, ante la prueba, ante la falta de confort, ante la angustia, ante la ansiedad, ante el miedo. Y entonces empiezas a verte hacia adentro y dejas de tener esa ansiedad, dejas de tener ese miedo, dejas de tener esa angustia, dejas de sufrir porque encuentras un balance al entender que lo que te pasa te va a derivar en algo o en alguien mejor. Espero que se entienda. Papacito. Ay, me encanta. Me encantan estos programas, pa. Y gracias por este programa, porque yo sé. Porque lo hiciste. Yo también lo sé, pero espero que hayan recibido el mensaje quienes lo tienen que recibir. Y por lo pronto, el día de mañana, ya todos más fuertes, sabiendo el qué, entonces vayamos al cómo. Exacto. Y eso será materia de El Mundo de Pedro Ferriz. Ay, sí, papacito, hay que hacer más programas como este. Ay, porque luego tanta noticia, madre de santo señor, ¿verdad? Sí. Ay, no. Santo niño de Atocha. De Atocha. Este fin de semana, de verdad, desconéctate y conéctate contigo. Agárrate un buen libro. Mi papá tiene uno muy bueno, Starlink, o ¿cómo se llama el que estabas leyendo que me vas a prestar? Stellar, ya lo tengo, ya lo puedes leer. Stellar. Tocó un violín en París, que es el que yo estoy leyendo ahorita, que es una novelita que te desconecta. Sabi.
Sí, es toda, ya sabes, de época y el guante y los sombreros de los hombres y es toda, o sea, realmente es una novelita que deja que descanse tu mente, pero hay librazos. El otro día me preguntó Branif, oye, a ver, de todos los que has leído, ¿cuál? Nexus, güey. O sea, llévate Nexus a la vacación. Es un librazazazo, pero hay unos muy buenos, de verdad. Agárrense un buen libro, agárrense una buena compañía o disfruten de un buen momento de soledad, porque luego el silencio es tan revelador y es tan rico y tan enriquecedor. Disfruten su fin de semana, abracen a la gente que aman, aprovechen la vida y papacito, gracias por este programa. Gracias, al contrario, gracias a nuestro querido público. Estaremos, por supuesto, en comunicación siempre. Y antes de terminar, yo quiero agradecer a todo nuestro público el que nos hayan seguido en estos tiempos de vacaciones. Estamos verdaderamente sorprendidos de la cantidad de audiencia que hemos tenido en estos últimos programas. Nos sentimos verdaderamente muy acompañados, muy agradecidos con la vida y con este oficio que nos tocó vivir, que a veces tiene momentos de enorme gloria y a veces de profundo dolor, pero lo segundo es salvado por lo primero. Gracias, mija. Gracias, papi, te amo, papacito, te amo. Besos Gracias. para ti, besos para el auditorio, los queremos, gracias por todo, por siempre y por tanto. Gracias, Jerry, gracias, Marilú. Hasta el lunes. Hasta el lunes. La gente que busca el programa.